Hola, buen día. El día de hoy les quiero compartir este video de cómo se puede elaborar vino con uva Isabela, uno de los métodos, ¿cierto? Un método teniendo en cuenta las características de la uva Isabela como uva tropical. De manera simultánea a este video estoy elaborando uno práctico, entonces este va a ser, digamos, el teórico, el que tiene de pronto un poco más del fundamento técnico, y próximamente sacaré el otro donde ya estoy mostrando eso pues en la aplicación como tal. Este video pues pretendo mostrar, hablar algo sobre los dos métodos básicos para elaborar vinos. Va a hablar del control de azúcar, el control de acidez y del proceso completo, ¿cierto? El caso de lo que yo aplico, y espero pues que les sirva a muchos de ustedes. En los métodos de elaboración de vino hay como dos grupos, digámoslo así, en términos generales. Uno, que es un método, lo llamo intuitivo, que es donde las personas toman un jugo, ¿verdad? En este caso de uva, toman el jugo de la uva. Si la uva no tiene suficiente azúcar, pues se le adiciona azúcar y se pone a fermentar, ¿cierto? Ahí pues básicamente se está siguiendo la intuición, no se están midiendo variables, pero es posible obtener pues vinos que son agradables al paladar, ¿cierto? El método que les traigo aquí es un método tecnificado, donde yo ya lo que busco es controlar ciertas variables. Ya les voy a mostrar, estamos hablando del azúcar y de la acidez, que son fundamentales para garantizar un producto final pues, adecuado, acorde, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta en el control de los azúcares es que cuando yo tengo azúcar en un mosto, en un jugo de una fruta, ese azúcar pasa a convertirse en alcohol a través de la fermentación alcohólica con las levaduras en una razón de 17 gramos por cada grado de alcohol en un litro, ¿cierto? Entonces, haciendo la cuenta, si yo deseo obtener un vino de unos 14 grados de alcohol, necesitaría que ese mosto tenga por lo menos unos 238 gramos de azúcares, ahí contando todos los azúcares que puedan haber en el mosto, ¿cierto? Sea que le adicionemos sacarosa, sea la fructosa, otros tipos de azúcares que puedan haber en la fruta. En términos generales, 238 es un valor, digámoslo, adecuado. Yo no debo tener un vino no, un mosto con menor cantidad de azúcares, porque entonces voy a tener un vino pobre en alcohol, y el vino pobre en alcohol se me va a terminar convirtiendo en un vino fácilmente contaminable por otros microorganismos. Entonces, sabemos que si llegamos a unos niveles de 13, 14 grados de alcohol, voy a obtener pues un vino que se me va a garantizar que pueda permanecer en el tiempo de una forma estable. Tener un vino por encima ya es imposible. Desde el punto de vista microbiológico, las levaduras no pueden superar la barrera de los 15 grados. Entonces, digamos que como máximo, en condiciones ideales, podría obtener 15 grados de alcohol. Pero 14 es un valor, pues, digámoslo, óptimo para un vino artesanal. Cuando yo tengo más azúcar de esos, digámoslo en este caso, 238 grados, no todo el azúcar se me alcanza a convertir, ¿cierto? Cuando se llega al límite que las levaduras no pueden producir más, no pueden hacer esa conversión, las levaduras mueren y me queda un azúcar residual. Entonces esos azúcares residuales van a darle esa característica de azúcar, de dulzura al vino, de dulzura. Entonces yo puedo tener un vino seco, puedo tener un vino semiseco, ¿cierto? Un vino dulce, dependiendo del contenido de azúcar residual en el vino. Entonces aquí hay algunas características, eso depende pues de la zona donde se evalúe. Hay paladares que son más sensibles a los dulces, aquí particularmente en Colombia y en la región que no somos de una cultura muy vinícola, les gusta, es más
digámoslo así, comercial o tiene más auge, un vino semidulce o dulce. ¿Cómo controlamos los azúcares? Entonces, en nuestro mosto debemos de medir la cantidad de azúcar. Hay dos instrumentos que son muy útiles para esta medición. Uno es el refractómetro. En el refractómetro se adiciona una gota del mosto en esta parte, se tapa y se alcanza a ver una franja azul en donde se parte, digamos, esta visual es donde me está marcando los grados Brix. En este caso, pues en el ejemplo estaría alrededor de 16 grados Brix. Cuando hablamos de grados Brix, estamos hablando de porcentaje de azúcar. Y otra forma que también se puede utilizar, se consiguen los hidrómetros. Un hidrómetro es un instrumento que tiene en cuenta la densidad del mosto y con base en esta densidad, entonces me permite hacer una aproximación del contenido de azúcar y ese contenido de azúcar también se me puede convertir en una valoración del potencial alcohólico de ese mosto. Entonces, algunos hidrómetros se conocen como triple escala porque tienen densidad, tienen la cantidad de azúcar, pues digámoslo así, como los grados Brix y el potencial alcohólico que puede desarrollarse en ese vino. ¿Cómo hacemos entonces cuando tenemos un vino, medimos los grados Brix y nos da por encima de 24 y queremos que nos dé 24, ¿cierto? Tomando como referencia ese valor. Entonces lo que hacemos aquí es un cálculo que nos dice que el volumen final que yo voy a obtener en de ese mosto, ¿cierto? Estamos hablando aquí de volumen de mosto, no de volumen de vino, porque en ese proceso ahí se dan unas transformaciones que me cambian ese valor. Voy a tener el volumen del mosto multiplicado por el azúcar que me dio al medir esos grados Brix y lo voy a dividir por la referencia. Esta referencia yo la tomo en 240, pero si ustedes desean elaborar un vino con un mayor azúcar residual, entonces este valor va a ir aumentando, ¿cierto? Eso es un valor que se calibra dependiendo del paladar al que está enfocado, digamos, el vino, ¿cierto? Aquí tengo un ejemplo, entonces tengo 8 litros de mosto, con un 32% de grado Brix, 32 grados Brix, que equivaldría a 32% de azúcar, ¿cierto? Entonces esos 32 grados Brix van a ser equivalentes en 320 gramos de azúcar por litro de mosto, ¿cierto? En este caso entonces el volumen final lo calculamos con ese volumen del mosto, 8 litros, por ese contenido de azúcar por cada litro, 320, y lo vamos a dividir por ese valor de referencia, en este caso 240, y obtenemos que el volumen final va a ser de 10,66. Yo dejé pues aquí tres cifras decimales, pero es 10,66, o si lo voy a medir en centímetros cúbicos, entonces sería 10.666 centímetros cúbicos, ¿cierto? Entonces tengo 8 litros de mosto, pero el volumen final que debo poner a fermentar debe ser de 10,66 litros. Entonces debo adicionar. Y para eso, pues aquí está pues otra formulita muy sencilla. Simplemente el volumen final al que debo llegar y el volumen de mosto que tengo. Hago la resta y simplemente tengo que agregar esta cantidad de agua. En este caso, agregamos agua. Entonces, cuando tengo más azúcar de la debida, agregamos agua y esta es la forma pues de calcular. Cuando, y es lo más común digamos con la uva Isabela, cuando tengo valores por debajo de esos 24 y quiero pues que el vino alcance unos valores de alcohol que sean suficientes, que se me pueda conservar y que sea pues como agradable, entonces lo que tengo que calcular es cuánta azúcar debo adicionar, ¿cierto? La formulita sería entonces la cantidad de azúcar a agregar es este 240, que es ese valor de referencia que lo establecemos nosotros, menos el azúcar que tengo en el mosto por el volumen del mosto. Entonces primero hago la resta y luego multiplico por el volumen de mosto. Entonces aquí en un ejemplo los mismos 8 litros, pero entonces ya tengo no 32 como en el anterior, sino 16 grados Brix.
que equivalen a 160 gramos por litro de azúcar. En este caso, entonces, el azúcar a agregar sería estos 240 menos 160, quiere decir que me quedan 80, o sea, necesito agregar 80 por cada litro y lo voy a multiplicar por los 8 litros que tengo, ¿cierto? Ahí en total entonces tendría que agregar 640 gramos de azúcar a ese mosto, ¿cierto? Normalmente cuando uno llega a este punto, entonces vuelve y hace una medición de azúcar, ¿cierto? Para ver si efectivamente se hizo la corrección. ¿Por qué es importante? Porque lamentablemente hay azúcares que no alcanzan a subir los grados Brix como debería ser, ¿cierto? Si yo agrego 10 gramos por litro, pues me debería de subir 10, pero lamentablemente no. Entonces es necesario corregir y si toca volver a hacer el cálculo, volver a adicionar hasta que se alcance el valor ideal que tomamos como referencia. El otro elemento que es crucial en un vino agradable es el control de la acidez, ¿cierto? En la uva particularmente tenemos como ácido principal el ácido tartárico y los valores de uva Isabela, si bien en azúcar están por debajo, en ácido tartárico están por encima de los valores pues como ideales, ¿cierto? Tenemos que aquí en condiciones de Colombia pues se han medido contenidos de acidez entre 7 y 10 gramos por litro, o sea, son unas uvas ácidas, y el valor esperado de mosto, que es adecuado, que por experiencia pues lo he percibido como muy agradable y los que lo toman lo perciben así, es de 5,5 gramos por cada litro de mosto. Entonces miren que aquí tenemos un desfase, ¿cierto? Hay que bajar esta acidez y vamos a ver entonces cómo se hace. Puedo tener el caso donde la acidez esté por debajo o donde esté por encima. Aquí, entonces, si está la acidez por encima, tengo que agregar agua. Si la acidez está por debajo, tengo que agregar ácido tartárico de calidad, pues, alimenticia, ¿cierto? ¿Qué hacemos para medir la acidez? Entonces hay un método que es sencillo, pues el nombre puede ser algo complejo, pero van a ver que es un procedimiento sencillo, de pronto de poner un poco de cuidado, pero se puede hacer en casa tranquilamente. Los materiales son dos jeringas de entre 10 y 20 centímetros cúbicos, necesitamos agua destilada, necesitamos fenolftaleína que se consigue en tiendas de químicos, al igual que el hidróxido de sodio al 0,1 normal y un frasquito de vidrio transparente. Básicamente son los materiales que necesitamos. ¿Qué hacemos para hacer este procedimiento de titulación? Entonces, tomamos 5 mililitros de mosto, lo agregamos en el frasco de vidrio, le agregamos 5 mililitros de agua destilada y le agregamos 5 gotas de fenolftaleína, entre 3 y 5. Realmente no tienen que ser 5 exactamente. Luego mezclamos estos tres elementos, ellos se alcanzan pues a mezclar y empiezo a adicionar lentamente el hidróxido de sodio. Hay que tener en cuenta que yo debo llenar la jeringa de hidróxido de sodio hasta un punto donde yo sepa que está exacto, ¿cierto? Entonces si la jeringa es de 10, la lleno justo hasta el 10, que esté llena sin burbujas de aire. Si la jeringa es de 20, lo lleno entonces hasta el 20 porque necesito saber cuánto hidróxido le voy a agregar a esta solución para que se me neutralice. En la medida que yo voy agregando el hidróxido de sodio, voy mezclando y alcanzo a llegar entonces a un punto donde el color tiende a ser como este que está acá, ¿cierto? Un color como magenta, como rosado, algo fucsia, ¿cierto? Como nuestras uvas pues son tintas, van a ver que hay unos cambios de colores muy bruscos, pero hay un punto donde de un color muy oscuro se alcanza a apreciar este color magenta. Entonces ahí detenemos y medimos cuántos mililitros le adicionamos de hidróxido de sodio. Ese valor es bien importante para hacer el cálculo de la acidez, que es lo que sigue. ¿Cómo calculamos entonces la acidez en ese mosto? Es simplemente ese volumen de hidróxido de sodio, en este caso por un factor que es 1,5. Este factor depende del ácido. Entonces para ácido tartárico vamos a utilizar 1,5.
en otros ácidos, en ácido cítrico, porque este proceso se aplica pues a otro tipo de frutas, habría que cambiar este factor. Si de pronto alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con eso, me puede escribir un comentario y con mucho gusto les comparto la información. En este caso pues me centro en la uva. En mi ejemplo aquí entonces tenemos 8 litros, estamos trabajando con 8 litros de mosto y vamos a agregar, o agregamos más bien a esa muestra 6,3 mililitros de hidróxido de sodio y alcanzamos a ver entonces que me surgió este color magenta. Entonces, esa acidez va a ser simplemente esos mililitros que le adicioné por ese 1,5, que es el factor que depende del ácido, y alcanzo entonces a calcular así que tengo 9,47 gramos por litro de ácido tartárico, ¿cierto? Entonces ahí en este caso estamos por encima del nivel óptimo que decidimos nosotros, ¿cierto? De 5,5, que es mi sugerencia. Entonces, cuando tengo valores, ya sabemos cómo calculamos la acidez, entonces vamos a los dos casos. Tengo la acidez de menos de 5,5, o sea, un vino que no es tan ácido, y este vino puede llegar a tener problemas en la fermentación, en la estabilidad, entonces es muy adecuado subir la acidez. ¿Cómo se sube? Agregando ácido tartárico, ¿cierto? Entonces, aquí lo que hacemos es este factor 5,5, que cada uno lo podrá cambiar en la medida que su experimentación le diga que de pronto le gustan un poco más ácidos o menos ácidos, podría cambiar. Se le resta la acidez, que fue el valor que encontramos con el método de titulación, y lo multiplicamos por los litros que tenemos de mosto, ¿cierto? En este caso, el ejemplo, entonces, tenemos 8 litros de mosto, una acidez de 4,5 gramos por litro, está por debajo. Hacemos la resta, entonces 5,5 menos 4,5 me da 1, ¿cierto? 1 y lo multiplico por 8 litros de mosto que tengo, entonces necesitaría agregar a ese mosto 8 gramos de ácido tartárico, ¿cierto? Esta sería la fórmula para aplicar cuando la acidez está por debajo, ¿cierto? Ahora vamos al caso más común, que es con la acidez por encima. Estamos hablando de la uva Isabela, que es bastante ácida, ¿cierto? Entonces aquí tomo el ejemplo del cálculo que hicimos. El cálculo para hallar, entonces aquí es volumen final. ¿Por qué volumen final? Porque necesito agregar agua, ¿cierto? Entonces tengo el volumen del mosto, los litros que tengo de mosto, por la acidez en gramos por litro que logré calcular. Y lo voy a dividir por ese valor de referencia. Aquí pues reemplazamos, entonces 8 litros por 9,47 gramos por litro y eso me da 75,76, lo divido por 5,5 que es el valor de referencia y me da 13,77 litros, ¿cierto? Si fueran centímetros cúbicos serían 13.774 centímetros cúbicos. Entonces necesito agregar agua, ¿cierto? El excedente es desde 8 llevarla hasta 13,74. Eso hacemos aquí pues la resta, aquí está el calculito y necesitamos agregarle al mosto 5,74 litros de agua, 5.774 centímetros cúbicos, que sería lo mismo. Pero entonces, ojo, aquí hay un detalle. Si yo le agrego agua, necesariamente tengo que agregarle azúcar. Entonces, vamos a calcular el azúcar que necesitamos agregar, ¿cierto? Entonces aquí volvemos a este caso, agregar cuánta azúcar necesitamos agregar, este valor que es el de referencia, en este caso lo tenemos como 240, por el volumen de agua agregar, aquí es simplemente el agua que le vamos a adicionar a ese mosto, y en el ejemplo entonces tenemos 8 litros de mosto con la acidez que calculamos anteriormente, y decimos que le queremos agregar 5,77 litros. Entonces simplemente hacemos la multiplicación y nos da que tenemos que agregarle 1.385 gramos de azúcar a ese agua o a ese mosto, ¿cierto? Agregamos el agua y agregamos el azúcar. Esta es la forma de calibrar entonces la acidez. Ahora les voy a mostrar el proceso completo, como lo veo yo, como lo trabajo yo de forma artesanal. Pues, realmente los vinos que hago pues son para mi consumo, para compartir pues con la familia y las personas cercanas.
Entonces, lo primero es que obtenemos la fruta, ¿cierto? Hacemos una evaluación de la fruta debe ser adecuada, recordemos que el vino finalmente es el producto agrícola más elaborado y de esa manera va a ser el resultado del fruto de las frutas que yo le agregue. Entonces, si la fruta es adecuada, obviamente pues podemos entrar al proceso y si no, pues esas frutas quedan para descarte. Luego de que decidimos que sí son las frutas adecuadas, entonces les quitamos el raspón, sacamos los frutos de toda de todo ese raspón, como se conoce, pues, o las ramitas que si las dejamos ahí podrían amargar un poco el vino, entonces no es adecuado dejarlas, lo ideal es eliminarlas. Luego hacemos un lavado, puede ser un lavado sencillo, yo eventualmente lo juego esas uvas un par de veces, en la última puedo agregar agua caliente de forma que disminuya un poco la cantidad de levaduras que no queremos que estén ahí porque vamos a inocular con nuestras propias levaduras. Luego venimos al estrujado, entonces vamos a convertir esas uvas ya en un mosto, ¿cierto? Destruimos las uvas tratando de que las semillas me queden enteras, de no lastimarlas porque también me pueden agregar sabores indeseados al vino y que las cáscaras pues queden de alguna forma desprendidas de la fruta para dejarlas ahí, pero para que suelten pues como todas estas sustancias, todos estos taninos que necesitamos y le den el color pues adecuado al vino. Una vez tenemos esto, entonces ya pasamos a hacer la prueba de azúcar. Entonces controlamos el nivel de azúcar, miramos si están las condiciones de azúcar adecuadas. Si los grados Brix son de 24, entonces pasamos a medir acidez. De lo contrario, entonces vamos a ver si está por encima o por debajo, ¿cierto? Si tenemos los grados Brix por debajo de 24, entonces eh, sabemos que tenemos que adicionar azúcar, ¿cierto? Hasta llegar a 24 grados. Si por el contrario sabemos que nos dio que el valor está por encima, ¿cierto? No es menor que 24, sino mayor, le vamos a adicionar agua y volvemos a este proceso. O sea, hacemos esta calibración, digámoslo así, de azúcar y volvemos a medir los grados Brix. Una vez nos percatemos de que los grados Brix están adecuados, entonces nos vamos a medir la acidez, ¿cierto? Hacemos la titulación, como ya les expliqué, y si los grados, si la acidez está en un valor adecuado, 5,5 grados por litro, que es lo que yo recomiendo, entonces pasamos a fermentar. De lo contrario, pasamos a calibrar la acidez, ¿cierto? Si la acidez es mayor de 5,5, vamos a adicionar agua y azúcar, ¿cierto? Y si la acidez es menor, entonces pasamos a adicionar el ácido tartárico en este caso, ¿cierto? Si estuviéramos trabajando con otro tipo de fruta, adicionaríamos otro tipo de ácido. Y volvemos acá. Entonces, cuando calibramos acidez, tenemos que volver otra vez acá, medir los grados Brix, garantizar que estén en 24, volver a medir la acidez, garantizar que esté en 5,5 y pasamos a la fermentación. En la fermentación adicionamos levaduras previamente activadas y dejamos en un recipiente adecuado, bajo condiciones adecuadas. Recordemos que las levaduras no les gusta mucho la luz, entonces lo ideal es un sitio oscuro, un recipiente oscuro y si está protegido del medio externo, pues es mejor para que no se nos contamine. Aquí pues con la uva muchos simplemente dejan el recipiente abierto y los mismos ollejos, las mismas cáscaras forman lo que se le llama un sombrero chino y eso de alguna manera protege la fermentación. En mi caso yo prefiero garantizar que no entre ningún microorganismo ahí, entonces me gusta más un recipiente cerrado con una trampa de gases, un air loop en la parte superior y que solamente pueda salir el CO2 y que no pueda entrar nada. Normalmente este periodo de fermentación varía pues el tiempo, yo lo dejo alrededor de 21 días y paso a un proceso de colado y hago un trasiego. Ese trasiego es simplemente eliminar el fondo
los sedimentos que están en el fondo, muchos de ellos levaduras muertas y semillas, y eliminar la parte superior, que es lo que hablábamos de este sombrero chino. Dejamos ese vino y lo pasamos a un proceso de maduración. El proceso de maduración que yo hago normalmente es adicionando unas estacas de madera de roble americano. Saco las láminas de madera, las tuesto al calor y las introduzco en el recipiente. Entonces lo dejo, ahí sí el tiempo en la maduración, pues mientras mayor sea, mucho mejor. Podemos hablar de mínimo un mes, pero de ahí en adelante, el mayor tiempo que se pueda, el vino va a seguir evolucionando y va a capturar, digamos, sus sabores de la madera y le va a dar un sabor muy similar a un vino que hubiese pasado por barrica. Luego de eso, cuando decidimos que el vino ya está en su momento, que lo vamos a sacar, entonces pasamos al proceso de clarificación. Hay diferentes formas de clarificación, se puede adicionar bentonita, hay formas de adicionar albumina de huevo, pero si este proceso de maduración se dio en condiciones de mucha quietud, lo más seguro es que el vino va a salir muy limpio. Entonces no habrá necesidad de ese proceso de clarificación. Uno simplemente elimina el fondo y saca la parte de arriba pues del vino, ¿cierto? Por último, entonces, o antepenúltimo sería aquí en este caso, hacemos un filtrado, se filtra ese vino, se eliminan pues las posibles impurezas. Para eso particularmente utilizo los filtros de café, me parece que tienen pues un tamaño como adecuado para un vino artesanal. Y luego pasamos al embotellado, ¿cierto? Luego de estar en botella, pues es un vino de estos, que tiene taninos de la madera, que estuvo con los ollejos tranquilamente, podría estar 2 años tranquilamente evolucionando en botella, evolucionando pues muy lentamente en botella, pero se conserva perfectamente y sería pues de mucho agrado para compartir, ¿cierto? Con la familia, que es como lo ideal de este proceso. Hasta aquí les quiero presentar. Como les decía, esta es la parte teórica. Espero que les sirva. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en preguntar, en hacer los comentarios. Si les gusta, pues obviamente les pido que den el like, lo compartan. Digamos, una forma de retroalimentar un proceso que es más por pasión, por hobby. Entonces les agradezco su atención, si tuvieron la paciencia de ver el video, espero les sirva y cualquier cosa que les pueda ayudar con mucho gusto.